Welcome back to another video in our Iceland series. This time we're exploring the east side of Iceland, driving from near Hofen all the way to Lake Mývatn. This area is known for its dramatic landscapes with long roads, deep fjords and mountains everywhere. It is also where Iceland starts to feel a lot less crowded, and the drives become quieter and more peaceful. We'll be making several stops along the way, hiking to waterfalls, checking out canyons, and slowly making our way north. Let's begin. It's our fifth day of this Iceland Ring Road trip, and we are up early since we are trying to fit in as many activities as possible, and we also have a long drive planned today. Our main priority is visiting Vestrahorn, but before heading there, we're having a quick breakfast. Vamos a ir al Vestrahorn y a una Viking Village. Que no es una Viking Village, es un set de televisión, ¿ok? De películas. Sí, pero dicen que se ve muy padre para ir a tomar fotos. Este es nuestro camp, estuvo muy bonito, pasamos la noche muy a gusto. Ya desayunamos, ya nos vamos ahora sí a continuar con el recorrido. Vamos a ir a lavarnos los dientes, vámonos. After a slow and short drive, we finally arrived. We got our tickets at the cafe and headed straight to the visitor area. We came here to see the Vestrahorn and to take photos of it. But the weather isn't giving us much hope. I guess we didn't come all this way to turn back. Judging by this weather, photography is definitely not happening today. But let this be your reminder to get the sun and ash protection on your rental car. Icelandic weather is unpredictable, and we knew sooner or later we would get a day like this. After a few days of great weather, we can really complain. And finally, a small win. We spotted some seals. That is enough for us to call it a success. So let's head back. Vamos de regreso a Hofen porque la lluvia y el viento nos golpeó duro. Ya no pudimos visitar la Viking Village. According to the forecast, the rain isn't going anywhere today. So it's probably time for an indoor activity. Iceland doesn't have many of those, but there is one thing we still haven't tried. Fish and chips.
This is comfort food at its best, especially during this weather. Now, we just hope we can financially recover from this. Seguimos aquí en Hofen, la lluvia está muy fuerte. Vinimos a un pequeño diner a tomar un café y probar un hot dog. Vamos a seguir haciendo nuestro plan del día, pero si sigue lloviendo nos pasamos a la siguiente actividad y siguiente del itinerario. Entonces queremos que se calme un poquito para comenzar a subir hacia el norte de Islandia. Además, la lluvia o esta tormenta va hacia donde vamos nosotros. There is one more Icelandic staple we have been missing. Every blog says the same thing. You have to try the hot dogs. We haven't done that yet, so today it seems like the right moment. It's time to keep moving. The plan is to drive about 3 hours to reach our next campsite. We had a few possible stops if the rain allows. We made it to Skutafoss, and for a moment, we almost kept driving. The rain is intense, but then we thought, why not? We are already here. And apparently, we are not the only crazy people either. There are a lot of waterfalls in Iceland, and some people say you eventually get tired of seeing them. We are definitely not there yet. Una tormenta muy fuerte, hay mucho viento. Nos detuvimos aquí en este estacionamiento que tiene un mirador. No nos vamos a bajar, solo queremos ver las olas. Está muy impresionante. El mar está muy salvaje ahorita. Sí. El viento se lleva las olas. Y el carro.
Llegamos al siguiente campsite. Aquí está nuestra van. Está muy bonito y el clima mejoró considerablemente. También está muy escénico. Por allá atrás se ven unas montañas nevadas. Está muy bonito y muy tranquilo. Vamos a ir a hacer un poquito de trabajo de reconocimiento para después ya hacer nuestra cena y bañarnos, porque aquí hay duchas. This campsite has a lot of amenities, and after 5 days on the road, an electric stove suddenly feels very luxurious. The plan today is to end the day in Vivaten. The weather forecast looks better than yesterday, so we're hoping to do everything on our itinerary. El primer site del día se llama Hengifos, espero haberlo dicho bien. Hacia allá está la cascada, ya se puede ver en ese cañón. 3 horas de hike. Comenzamos. Ay, casi me caigo. Por fin fuimos bendecidos con buen clima, así que nos pudimos quitar todas las capas extras de ropa. Y el sol ya está saliendo de aquel lado, ya se ve el cielo azul. Cambiamos por fin porque 2 pasos y ya teníamos calor. Sí, hace bastante calor y la subida está bastante inclinada. Este es el primer viewpoint. We hike all the way to the top, stopping often at the viewpoints. The hike itself isn't very long, but if you're like us and stop every few minutes to take photos, it can take a while. Tenemos enfrente de nosotros a Hengifos y se ve muy impresionante. Digamos, ya vimos, ya nos fuimos. Ya nos vamos. Aquí está la cascada, pero ya es hora de regresar porque es otra hora para el coche. No estuvo tan largo o difícil el hike. No. Hay unas zonas con camino y con hasta escalones. Vamos a mostrar un poquito más la cascada. Y ahora sí, ya nos vamos.
We kept driving when we spotted another waterfall. We don't stop for every waterfall we see, but with so many people pulled over, we decided to do the same. Aún no llegamos al destino, pero vimos una cascada. Vamos a ir a verla. Muchos coches aquí estacionados. No fuimos los únicos que vimos este spot, porque hay muchos carros aquí también y hay mucho viento. Hay viento y hace frío. Bueno, iremos rápido. Ahí está el camino que estamos siguiendo para llegar al siguiente destino. Y aquí está la cascada. Y llegamos aquí al mirador. Y de este lado está la cascada. Se ve muy padre. Está Pablo. Si te llega una brisita. Sí, se siente el agua. Está muy bonito. Siguiente destino del día, el cañón de Stutlaguil. No tenemos tanto tiempo, le hemos dedicado aproximadamente 1 hora. Tenemos que irnos a Mibaten y no está tan cerca. Así que bueno, comenzaremos a explorar. What makes this place so unique are the rock formations themselves. Most of the basalt columns are perfectly straight, but here you can also see curved ones, almost bending with the shape of the canyon. Porque desde aquí no se puede hacer ningún hike, es solamente un observation deck. Estaba muy padre, se miraba muy bien todas las formaciones rocosas, los prismas basálticos, y estuvo rápido. Nunca habíamos visto prismas basálticos así curvos, porque en México hay, pero completamente erectos. Sí, rectos. Nos vamos a detener en este viewing point. Hay unas vistas muy impresionantes de una cordillera nevada. The menu was pretty limited and it was pretty late, so they only had hot dogs left. Honestly, we are not complaining.
Llegamos a este mirador donde podemos ver una planta geotérmica. Está bien padre. Hace ratito estábamos también detrás de esa montaña. Bueno, de esas dos montañas o todas las montañas que se ven por allá. Hemos manejado mucho hoy. Ya llegamos al cráter, pero nos quedamos viendo esta montaña que está justo detrás. Y para acá es el cráter. Está muy grande. Sí, bien padre, ¿no? We've been in Iceland for almost a week now, and every place still feels incredible. Everything keeps surprising us. And it's not just about what you're looking at, it's everything around it. The landscape, the sky, the light. Taking it all in is what really makes the experience. Está muy bonito. El agua se ve muy azul y no esperábamos ver tanta nieve. Acá hay un cráter, otro cráter, las montañas, toda la nieve. Está muy bonito. No es tanto frío. Pero está bien, pero sí hace un poquito de frío. Por el viento, yo creo. Pequeño snack. Se cayó. Para tener energías para recorrer. Si no me como una galleta antes de cada site, puede que me muera. Nos morimos. Fallezco. This is our last stop before heading to the camp. The area feels like another planet. There is geothermal activity everywhere. You see steaming vents, bubbling mud pots, and colorful mineral deposits all around. Pues esta zona está muy grande, muy padre. Parece que estamos en otro planeta. Muy bonito, muy impresionante. Los colores, todas las montañas. No lo imaginábamos así. Valió la pena totalmente. Pero ahora nos vamos a ir al campsite a descansar. Okay, so behind you is the bathroom. Yep. Entrance is on the other side for tripping only. Dice Rubar. We are wrapping up the last couple of days feeling completely tired.
but in the best way. It feels like we experienced so much in a short amount of time. From strong storms and driving with almost no visibility to trying local food, seeing endless waterfalls, canyons, and some truly incredible landscapes. We're already excited for what's coming next. And that's a wrap for today's video, but definitely not the end of our Iceland series. If you like this video, please give it a like. That will make us really happy.